Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. David Ernesto, sigue la broncota entre Donald Trump y el presidente chino Xi. Y la bronca es que a la mitad de una pandemia, Trump decide dejar sin fondos, por lo menos Estados Unidos creo que da un 16% del presupuesto total de la Organización Mundial de la Salud, se sale y el cuate con tal de reelegirse va buscando culpables por el mundo. Estados Unidos ahora está sumido en una bronca terrible, creo que ayer hubo manifestaciones en 140 ciudades de Estados Unidos y lo que dice Trump es vamos a soltar a los perros contra los manifestantes. O sea, ¿qué le pasa? Pues mira, yo creo que hace un momento estábamos platicando de los problemas de marginalidad y lo que ocurre. La pandemia ha estado golpeando con mucho más fuerza a todas digamos, los marginados en cualquier población están sufriendo más los efectos negativos de la pandemia que la gente que tiene afluencia. El resultado de esto es una situación de frustración muy fuerte por la mayoría de la población, porque desafortunadamente estos grupos marginados, por ejemplo en Estados Unidos, representan entre un 20 y un 25% del total de la población. Pero si además le agregas los afroamericanos y la manera como se está comportando alguien, como en los gobiernos o las policías, específicamente lo que ocurrió en Minneapolis, entonces lo que tú tienes es una combinación que es muy explosiva. Tienes por un lado la pandemia afectando de manera sobresaliente a la gente con escasos recursos. Por otro lado, todavía una gran cantidad de problemas sociales de igualdad de derechos en la sociedad americana que no se han resuelto. Y luego un presidente que tiene una falta total de empatía por la problemática de los grupos vulnerables minoritarios de la población, que entonces al combinar las tres y que el señor salga con un tuit como el que tú mencionaste o el tuit en donde realmente hizo la explosión, que es el tuit de decir, cuando empiecen los saqueos, empiezan los balazos. Y lo que dio a entender es, si la gente está amotinándose, voy a aumentar la Guardia Nacional y les voy a golpear a base de balazos. Eso muestra total falta de empatía por la realidad, un total también desdeño de la ley, porque la ley dejaba en claro que si había habido un abuso de autoridad, ese abuso de autoridad debería ser castigado, y un desconocimiento de la realidad de su país. Además, una inclinación totalitaria absoluta, ¿eh? Y entonces, si pudiera ser dictador, mañana se declaraba. Y esa combinación con el hecho de que en la parte internacional está haciendo lo mismo, manda un mensaje terrible. Y el mensaje es, Estados Unidos ya no es el país que podía servir de guía para muchas de las consideraciones de naciones como México en cuanto a democracia, respeto de ley y atención a la población con escasos recursos. Y desafortunadamente lo que estamos viendo hoy es el colapso de la relación entre un gobierno que nunca representó, hablando de legitimidad, ¿sí?, que legítimamente ganó, pero no representó nunca a la mayoría de la población. Perdió el voto popular, nunca hay que olvidar Así eso. es, y por lo tanto no tenía esa legitimidad de la que tú mencionaste que tiene en México el presidente López Obrador. Y esa falta de empatía, de inteligencia, de concepto de cómo se debe manejar un país, aunado a que no eres un verdadero presidente mayoritario, trae hoy a Estados Unidos a un caos que realmente va a ser terrible, no solo para la población de Estados Unidos, sino para todos aquellos que en el mundo consideramos que Estados Unidos era el verdadero foco que tú podías ver en democracia, en respeto de derechos humanos, en libertades. Ojalá y eso cambie. Mientras esté ese señor, no va a cambiar. Este sí es un caso en el que lo deben sacar, y esa es mi opinión personal, lo deben sacar ya de la presidencia hacia finales del año, cuando corresponde la elección de los Estados Unidos. Por la vía de las urnas, así hay que deshacerse de la gente cuando no convienen. Carlos Velasco. Aquí el problema Luis Ernesto mencionó los problemas internos, pero los problemas externos son como el haberse retirado de la OMS. Es un golpe también que la opinión pública mundial y los jefes de Estado de otros países no lo percibieron. Del Acuerdo de París y del Tratado de Limitación de Armas Nucleares con Rusia, todo lo ha hecho mal este imbécil. Lo ha hecho mal. Y esos son puntos que yo en este momento me atrevo a decir que ya perdió la reelección presidencial. Yo no diría eso porque, hijo, en Estados Unidos hay mucha gente como Trump, cuidado. José Luis. Llama la atención, Eduardo, que gran parte de las manifestaciones, e inclusive ya con un tono más violento,
incendiando, por ejemplo, los baños públicos y el equipamiento urbano, es en Washington, pero alrededor de la Casa Blanca, que creo que es un síntoma. Inclusive hay noticias de que llevaron al presidente al búnker de la Casa Blanca. Llevaron un búnker, sí. Para poderlo proteger en caso de que se desbordara. Pero ustedes, ¿qué hizo el tonto? Mandó un tuit: si la gente quiere invadir la Casa Blanca, se van a encontrar con perros y con armas impresionantes. Está de atar este tipo. Ya son 7 días, Eduardo, ya son 7 días de manifestaciones. Hoy están continuando y me parece que en relación con los comicios que se están preparando para noviembre, sí se nota ya una falta de liderazgo en Estados Unidos, y son los gobernadores los que están cosechando, porque son los que están llamando a la unidad, y el presidente Trump está llamando a la división y, como tú dices, usando las amenazas. Yo no sé, yo no pronosticaría que va a perder, porque no sabes. El tipo es un genio de la mercadotecnia. El tipo es un genio para inventar culpables. Cada vez que hace una estupidez, encuentra un culpable y su base lo sigue. Es impresionante. Yo quisiera decir algo más, y creo que es importante contrastar la actitud de una persona como Trump con lo que está ocurriendo en Europa el día de hoy, porque lo que tú tendrías que ver es la diferencia de líder a líder. Claro. Si tú agarras a la señora Merkel el día de hoy y piensas que hizo un cambio fundamental en su manera de pensar con tal de regresar al concepto de reintegración, de integración de la Unión Europea, el concepto de solidaridad de un país como Alemania y Francia, que fueron las dos naciones, pero Alemania básicamente, que cambia completamente su política de 20 años y respalda en este momento el hacer la mutualidad de lo que deben ser los préstamos requeridos para ayudar a la recuperación de Europa, particularmente Europa del Sur. Esta actitud de la señora Merkel manda el mensaje muy claro, en mi opinión. Nos conviene tener mujeres como presidentas y líderes de países porque son mucho más razonables y empáticas a la problemática social. Y por otro lado, te conviene tener científicos porque son los que piensan verdaderamente analizando problemas y llegando a soluciones. Sí, pero el populismo desprecia a los científicos y a los intelectuales. Acuérdate que el populismo tiende a despreciar a la gente con educación porque los acusa de ser fifís, elitistas, conservadores, no solamente en México, en todos los países donde gobierna un populista. A ver, Kenia, ¿realmente crees que México estaría mejor gobernado por una mujer? Y si, ¿dónde están las que podrían ser presidentas? Lo demuestra justamente lo que dice el doctor, lo demuestran los países que hoy están gobernados por mujeres y que yo hablo de México. Eso, me parece que sí. México no puede ser distinto a Alemania, no puede ser distinto a otras. Oye, sí, claro que no. Somos mexicanos en estricto sentido. ¿Dónde está nuestra Angela Merkel? Bueno, pues, mira, es tan elemental como que nunca hemos tenido una posibilidad real de que una mujer tome la presidencia, y por eso es que no las encuentras. Pero en cuanto se vayan formando, en cuanto se vayan estructurando, a suceder. Apenas tenemos dos. Perdón, Angela Merkel era una maestra de física y surgió como una líder impresionante. Me parece que millones de mexicanas. Que tiene que estar de grilla y de política la próxima presidenta. Hay millones de mexicanas que seguramente tendrán mucho más talentos que el presidente actual y que el anterior y que el anterior al anterior. Seguramente sí. No me convence tu respuesta, Kenia. No, porque eres un poco... No, porque no estás diciendo que tiene que ser por fe, no. No, tiene que, aseguro, por favor, por supuesto que hay doctoras, investigadoras, abogadas, ingenieras, muchísimas mujeres, millones de mujeres que ya se han capacitado y que están en condiciones de... No hay líderes sociales, porque ve lo elitista que eres. Investigadoras, doctoras. No, pero hay una líder me estás diciendo que Angela Merkel no es política o que no estaba dedicada a la grilla. Seguramente también habrá millones de mexicanas que tengan la capacidad. El tema es que en México no ha habido, digamos, el andamiaje para que las mujeres tomen decisiones. Es increíble, pero bueno, pues mira, ni este gabinete que se suponía que iba a ser paritario lo es. Luis Ernesto, el problema no es que sea paritario, Kenia. El problema no es la paridad, el problema es que tengan la capacidad y que sean... Claro, pero si tú le das acceso a las mujeres para que tomen decisiones, va a ser mucho más fácil poder formarlas, que puedan generar liderazgos, que puedan saber cómo se toman las decisiones, y en su caso, cuando lleguen a ser jefas de un gabinete o jefas de gobierno o secretarias de Estado o en su caso presidentas, lo podrán hacer mejor. El tema es que no tenemos historia en México. O sea, apenas pero ya tenemos una jefa de gobierno, ¿no? Dos, tenemos digamos, una gobernadora y una jefa de gobierno. Dos,
de 32 es evidente que se necesita seguir construyendo. Pero con una que sea buena tenemos. Y habrá millones buenas seguramente. Hay que buscarla. Carlos Velasco, ¿tú quieres decir algo? Porque tenemos que ir a comerciales y tiene que concluir esta sección. Es bastante difícil encontrar un perfil como el de Angela Merkel, porque ella es una de las que propusieron que la Comunidad Económica Europea, la Comunidad Europea, se patrocinara con 500,000 millones de euros para enfrentar el proceso que viene después de la pandemia de coronavirus. El proceso. Lo que dijo Luis Ernesto es un cambio total de mentalidad. También se deshizo de sus aliados, se lo impedían, hay que decirlo, en la coalición que tenía antes, ¿no? A ver, Luis Ernesto, para concluir, Luis Ernesto. Yo creo que aquí estamos viendo algo que es importante. Para que un líder sea buen líder, tiene que aceptar sus errores, corregirlos y tener un plan hacia adelante una vez que entendió el problema. Alguien como Angela Merkel manda ese mensaje y el mensaje es muy claro. No debes aferrarte a tus ideas, tienes que estar escuchando, tienes que ver cuál es la realidad que se está dando y a través de esa realidad definir tu posicionamiento para el bien de tu pueblo y, de ser posible, como en este caso, no solo tu pueblo, todo el resto del mundo. La cooperación internacional, el multilateralismo es fundamental si queremos salir bien después de que termine la pandemia y empiece la crisis económica en pleno. Ojalá y lo hagamos, ojalá y lo entendamos y lo impulsemos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.